Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y bueno, tenemos un tema que va a ser casi un repaso. Casi. Hoy nos toca, ¿qué capítulo nos toca estudiar? 14. La semana pasada que estudiamos, ya, estudiamos acerca de los 100. ¿Entendimos el mensaje? Los 144,000. Nos dimos cuenta que para la hora final de la historia de este mundo va a haber un grupo de personas especiales, por así decirlo, las cuales van a luchar contra la bestia, ¿verdad? Así en pocas palabras. Que si el número es literal o simbólico, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿ya? No importa. Una Pregunta. Se dice que los 144,000 son 12,000 de cada tribu de Sí, Israel. sí, ya. Ya. Y Muchos dicen que justamente son 12,000 de cada tribu de Israel moderno, ya, porque tienen que ser judíos. ya supuestamente. Y ya, porque eso lo dice la Biblia. ¿Cómo Ya. se explica? Es fácil. De cada una de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Nombre. ¿Qué significa un nombre en la Biblia? Puede indicar A ver. para Ya, ahí vamos. super. Ahí vamos. Quedémonos con carácter, vamos. Eso lo dice todo. ¿Cómo era el carácter de las 12 tribus de Israel? ¿Cómo era el carácter de Judá? De Rubén. Ya, muy bien. Esto es, vámonos a, estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Qué tiene, cuál es el nombre de la mujer? ¿Quién la Rabel? Claro, ¿cuál es? Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos bien? Ya. También tenemos el sello de Dios, que eso también, ¿dónde va el sello de Dios? Que es un símbolo del K. Ya, listo. Entonces, los nombres, que esto es un estudio más profundo, no lo hemos tenido, lo tendremos en algún momento quizás, es un símbolo del carácter. Y eso lo podemos ver en la bendición que da Abraham a sus hijos. ¿Ya? Y comienza con cada uno. Rubén, tú eres así. Judá, tú eres... El carácter. Entonces, ¿cómo era el carácter de los 12 hijos de Abraham? Era terrible. Perdón, de Jacob, perdón. De Jacob. Me salté 3 generaciones. Era terrible. ¿No vieron por ahí 2 hermanitos que acabaron con toda una ciudad? Sí, pero independientemente de eso, Ya. muchos dicen que son 12,000 de cada tribu. Ya. Independientemente de Ahora, la de cada uno. vamos con eso. Primero que nada, acordémonos, Apocalipsis es simbólico. Estamos con el símbolo. Todo es un simbolismo. ¿Cómo se lo presenta a Jesús en Apocalipsis 5? Un cordero como inmolado. ¿Cuántos ojos tiene ese cordero? ¿Cuántos ojos tiene ese cordero? 7 ojos. ¿Por qué tiene 7 ojos? ¿Será que Jesús tenía 7 ojos? ¿Será que Jesús tiene 7 ojos? Es un simbolismo de que tiene una visión perfecta, lo ve todo. Así como cuando nosotros decimos, no te preocupes, yo tengo ojos en la nuca. No es que tú tienes ojos en la nuca, sino que tú te sientes lo que está pasando. Eso es un simbolismo, ¿no? Entonces en Apocalipsis es un simbolismo. Ahora, si nosotros vamos supuestamente a la cuestión de que estas personas son realmente judíos de sangre, vamos ahora a otro tema. Esto es un tema un poquito largo, pero vamos a otro tema. Jesús, ¿se sabe la genealogía de Jesús? Sí. Ya, muy bien. Las 77. Jesús era el número 77 en su genealogía, pueden sumarlo. Ya, perfección, ¿verdad? Ya lo dice todo. Jesús venía desde Adán. Y hasta, ¿cuál era el papá de Jesús? José. Pero José concibió a Jesús. No. Entonces, ¿por qué le suman a la genealogía de José a Jesús? Porque María era su esposa. Sí, pero Jesús no viene de José. ¿Por qué le suman a la genealogía de José a Jesús si José no concibió a Jesús?
Porque Jesús heredó el carácter de todas esas 76 personas que lo precedieron, las imperfecciones. Y si nos podemos saber cada uno de los de la genealogía de Jesús, como decimos nosotros popularmente, tenían rabo que les pise. ¿Ya? Por eso era importante la genealogía. Por eso cuando nosotros nos vemos, uno de los enfoques, que hay muchos en el Antiguo Testamento, era que se estaba preservando la genealogía de Adán. Porque ¿cuál era la promesa de Génesis 3:15? La simiente. Jesús tenía que salir de la simiente, ¿de dónde? De Adán. Pero también la serpiente tiene su simiente. De hecho, paréntesis, entre corchetes, se cree que los líderes de este mundo vienen de la genealogía de Caín, o ya sería mejor dicho, de la genealogía de los... Bueno, esto es un tema más largo, prediquémonos con los hijos de Noé, ¿no? Ya, el Can era, ¿no? El malo. Ya, de la genealogía de Can, otros hablan de la genealogía de Nirón, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, porque sí, se ha descubierto que, por ejemplo, todos los presidentes de los Estados Unidos están emparentados. Todos los presidentes de Estados Unidos están emparentados. Son primos del primo del fulanito, no sé qué, y así. Larga historia. Ya, volvamos a Jesús. Entonces, era necesario que la genealogía se preserve hasta Jesús. Después de Jesús, ¿quiénes fueron los nuevos hijos de Dios? ¿Quiénes fueron las ramas injertadas? Sí, otro nombre, ¿cómo le decían los judíos? Los gentiles. Entonces ahora la salvación viene por sangre, por linaje. De hecho nunca fue así. Simplemente era la genealogía de Jesús que se estaba preservando, ¿ya? Nada más. Ya, entonces nunca ha sido la salvación por sangre. Nunca. Nunca. ¿Dios hace sección de personas? ¿Cuál es el mensaje de Mateo 28? Vean y prediquen a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Nación, cualquier país. Tribu, el que venga. ¿Ya? Lengua, o sea, el que caiga, no importa si es negro, blanco, cholo, gringo, indio, mestizo, runas, como somos nosotros. ¿Verdad? Yo no soy pura sangre por ningún lado, ni nacional ni extranjera. Yo soy mestizo. Ya, volvimos. Bueno, tuvimos aquí un pequeño inconveniente por el micrófono. Entonces es imposible que se haya preservado las 12 tribus. Se perdieron en la historia. En la isla de la historia. Se perdieron en la isla de la historia, ¿verdad? Se perdieron. Nadie sabe qué les pasó, ¿verdad? Es así de simple. Es como nosotros somos 100%. A ver, los mismos indígenas eran 100% puros. Muy pocos. Mira que estamos hablando de más de 500 años. Por ahí, no, poquito más. No, sí, 500 años, 600 años. ¿Será que habrán indígenas que tú digas, esos son, pero 100% puros? Ya, estamos hablando de un pueblo que es nuevo. ¿Me hago entender? Ya, que es un pueblo que es nuevo. Ya, ¿será? No, es muy raro. Solamente los que realmente no han tenido contacto con las demás civilizaciones se han guardado. Pero del resto, por el pueblo de Israel, que toda su historia fue la pelota de fútbol de las naciones, ¿no? Porque un día estaban en un imperio, otro día estaban en otro imperio, un día estaban cautivos. ¿Qué creen que les pasó a los pobres? Es imposible que se hayan preservado. Entonces es imposible que exista una genealogía perfecta de cada una de las 12 tribus de Israel. Y si alguien puede mostrar lo contrario, pues lo escucho. ¿Ya? Pero hasta donde yo sé, no existe. Así de simple, ¿verdad? Es como alguien que venga y diga, este es el idioma original de Adán y Eva. ¿Cuál era el idioma original de Adán y Eva? Nadie lo sabe, porque tenemos registros ¿desde cuándo? Desde Moisés tenemos registros. Estamos hablando ya casi de 2000 años perdidos. ¿Ya? ¿Y qué idioma hablaban Adán y Eva? No faltaron los que, no, Adán y Eva hablaban hebreo. Demuéstralo. No hay manera de demostrarlo. Podríamos especular. Podríamos decir, bueno, ellos pudieron hablar hebreo. Otros podríamos decir, bueno, ellos tenían la lengua de Dios. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Incluso del hebreo no hay un hebreo más antiguo. Por supuesto. Y aún en nuestras generaciones, los que son más ancianos, ¿acaso no hay palabras modernas que antes no existían? ¿O maneras de expresarse? ¿O acentos? Lo hay.
El tiempo cambia. A veces yo cuando he hablado con personas más jóvenes te dicen unas cosas y dices, ¿qué significa eso? Eso significa, yo no sé, en mis tiempos no se decía eso, sé decir yo. Ya, yo tengo 34 años, entonces yo he hablado con personas de 15, 16, de 20 y dice, que ni siquiera, palabras raras. ¿Y qué significa eso? Significa aquello y lo otro. Y eso en una generación. Entonces miren, es eso nomás, ¿no? ¿Está clara la duda? Entonces, ¿por qué la Biblia necesariamente habla de cada tribu? ¿No? Esos son 144.000 Por esto. Personas cristianas. Por esto. Porque, ¿qué implica el carácter de los cristianos? El carácter. Por carácter, vamos a ponerlo de esta manera. Es decir, mi carácter es iracundo. Yo exploto, boom. Tenemos otra persona que es vuelta de carácter tímido, ¿verdad? Tenemos otras personas que son malvadas de carácter. Hay gente que es así, ¿verdad? Y así de diferentes caracteres. Hay unos que son celosos, controladores, psicópatas, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a las 12, a ver, Judá no se acostó con su nuera. Rubén no se acostó con la mujer de su papá. Ya. Aún las personas que tengan esos caracteres pueden ser salvos. Aún las personas que tienen esos caracteres pueden formar parte de los 144.000. Ese es el mensaje. ¿Me hago entender? No es que los 144.000 son personas perfectas, son personas que nunca han pecado. No. ¿De dónde viene Jesús? ¿Cuál es la genealogía de Jesús? Jesús no viene de la genealogía de Salomón. ¿Ustedes creen que a Jesús no le gustaban las mujeres? Como a todo hombre, normal. Pero él supo controlar ¿qué cosa? Sus impulsos, su tendencia al pecado, como se dice mejormente. Por eso Jesús viene de toda esa genealogía. Él heredó el carácter imperfecto de cada uno de sus antecesores. ¿Ya? Por eso era tan importante preservar la genealogía de Jesús. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos. Es una cuestión del K. Entonces podemos analizar cada uno de los nombres. Y vamos a la bendición de Jacob, y ahí vemos. Hay unos que los representa como si fueran fieras. Estos eran, pero... Imagínense venir de... Perdón, dos de los hijos, no me acuerdo cuáles son exactamente, de los hijos de Jacob, mataron una ciudad por celos de la hermana. ¿Sí se dan cuenta? Es increíble. Personas así se van a ser salvas. Personas así que se arrepientan, obviamente estamos hablando, ¿no? No que sigan en el pecado, no nos referimos a eso. Ya, sino personas que tienen esa debilidad de carácter y aún así ¿me hago entender? Ya. Ese es el mensaje completo. Los católicos, por ejemplo, hay muchos que se han salvado. Idólatras. Miren, les voy a hacer una cuestión. Vamos al becerro de oro. ¿Quién fue el que hizo el becerro de oro? Aarón. ¿Y Aarón qué fue más adelante? Sumo sacerdote. Si no uno de los más grandes, el más grande quizás, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Aarón era un idólatra. Y aún así, Dios lo escogió como sumo. No porque siga siendo idólatra, o siguió siendo, no, porque él se arrepintió. ¿Me hago entender? Yo de Dios, yo lo mandaba a Aarón con todo ídolo, créanme. Pero Dios ve lo que nosotros vamos a hacer adelante, no lo que somos ahora. Ahorita somos un desastre. ¿Qué errores no tenemos? Todos tenemos errores, ¿verdad? Unos somos aquí, otros somos asá. Ya, no estamos aquí para juzgar a nadie, ¿verdad? Pero Dios ve lo que vamos a hacer. Entonces, a pesar de estos caracteres horribles que tienen la mayoría de las 12 tribus de Israel, van a formar parte de los 144.000. Y la ciudad santa, ¿cuántas puertas tiene la ciudad santa? 12 puertas. Y en las puertas están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Las puertas de la santa ciudad tienen los nombres de los 12 apóstoles. Está en Apocalipsis 20. Déjenme ver. La tierra nueva, sus moradores. No es en Apocalipsis 20, 21, 22 creo que es. No tengo el pasaje en la mano, ¿ya? Yo vengo...
Tiene uno grande alto, el esmeralda onice. Tiene el resplandeciente cordero de luz, no lo tengo señalado. Bueno, después lo vemos, ¿ya? No sé, no, perdón. 12 tribus orientales. No, sí, perdón, pero estoy mal. Sí, es de las 12 tribus, versículo 12, 21, 12, ¿ya? Y tenía un muro grande y alto y tenía 12 puertas, y las puertas 12 ángeles y sus nombres escritos en ellas son los nombres de las 12 tribus de Israel. Oriente la parte del muro de la ciudad. Ya, los muros son. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles, el cordero. Perdón, era el muro, me estoy confundiendo. Ya, vamos con el muro. ¿Por qué el muro tiene el nombre de los 12 apóstoles? ¿Qué significa? ¿Qué significa un muro en la Biblia? ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Ya, entonces en el mundo antiguo, tú para hacer una casa, en el mundo antiguo, porque no existía la varilla, no existía el cemento, no existía el hierro, tú buscabas un lugar sólido, una roca. ¿Sobre qué se hizo el templo? Esta es la roca rechazada por los edificadores. Entonces antes en el mundo antiguo, cuando tú ibas a hacer una construcción, tú buscabas una roca. Y a la roca la trabajabas un poquito. La trabajabas un poquito y la aplanabas un poquito. Ahora aquí, ¿qué hacías tú encima de la roca? Tu casita, ¿verdad? Ya, el hombre que construyó su casa sobre la arena, al hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? ¿Quién es la roca? Es Cristo. Pero esta casa, adivinen cuántas columnas tiene. 12. Ya, tiene 12 columnas. ¿Quiénes son esas 12 columnas? Los apóstoles. El trabajo de los apóstoles. ¿Me hago entender? Ese es un símbolo. La ciudad tiene 12 muros. Y en los 12 muros está el nombre de ¿quién? De los 12 apóstoles. Porque ellos ayudaron a la fundación de esa ciudad. Es un símbolo. Es un simbolismo. Nada más. ¿Estamos claritos? No significa que el apóstol Pedro con Juan, Santiago cogieron una palita, cogieron un bailejo y se pusieron hasta los muros. No significa eso. O significa que cuando estaban haciendo la ciudad, viendo cada uno de ellos y puso su nombre. No significa eso. Es un simbolismo, ¿ya? Yo creo que ahí ya quedó un poquito más clara la duda, ¿ya? ¿Nada más? ¿No? Ya. La confusión existe por lo que en este momento existe el Estado de Israel. Entonces, los cristianos en general, prácticamente la inmensa mayoría, dicen que de ese Israel moderno van a salir las 12.000 personas de cada tribu y que ellos posteriormente, cuando ya se conviertan y todo el velo de sus ojos caiga, van a adorar al Mesías. Y por eso apoyan a Israel como Estado en este momento. Ya, todo eso sale del futurismo. ¿Quiénes fueron los que inventaron el futurismo? Ya, listo, porque físicamente es imposible. Imposible que salgan 12.000, todavía es un número inmenso, de cada una de esas tribus que se perdieron en la historia. Si nosotros, miren, yo sé hasta mi bisabuelo, sé cuál es mi genealogía. De ahí Dios sabrá quiénes fueron los antecesores de ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál fue su tatarabuelo? Nadie. Nadie sabe, ¿verdad? Entonces, eso es todo, ¿ya? Estas son doctrinas, pero es muy bueno aclarar estas dudas. Es muy bueno y siempre se va a agradecer las preguntas, siempre. Porque no puede quedar duda, ¿sí? Nunca podemos quedar. Puede haber la duda, pero ¿qué se hace con una duda? Se la despeja, ¿ya? Listo. Entonces, bueno, ahí hemos respondido una pregunta del tema pasado y ahora sí vamos al tema que nos toca hoy. El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice la palabra de Dios. Por favor, Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien. De manera especial, yo terminé la semana pasada con esto.
¿Quiénes son los que dan este mensaje? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están predicando este mensaje? Ahí dice un ángel, ¿verdad? ¿Qué significa un ángel en la Biblia? ¿Cuál es la traducción de ángel, mejor dicho? Ya. Mensajero. Listo. Es un mensa. Es un mensajero. Entonces, claro, nuestra mente sencilla, vamos a decirlo así, dice, escucha la palabra ángel y uno ¿qué piensa? En un ser celestial con alas, vestido de blanco, ¿verdad? Muy hermoso también. Es nuestra mente, pero la Biblia cuando habla de un ángel, ¿a qué se refiere? A un mensaje. Alguien que da un mensaje, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos el periódico. ¿Qué pensamos automáticamente cuando decimos el periódico? Noticias, ¿verdad? La palabra está ligada con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Por eso a veces ciertas cosas nos cuesta entender. Entonces, ángel igual a un mensajero. Entonces, un mensajero da un mensaje, ¿ya? Lo dice así, y valga la redundancia de la palabra. Dice que este mensajero vuela por en medio del cielo. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo lo escucha. ¿Alguna vez hemos visto cuando pasa un avión, un helicóptero? ¿Se lo escucha o no se lo escucha? Y uno está así, ¿dónde es? ¿Cuál es el ruido? ¿Qué pasa? Ya, todo el mundo lo escucha porque está en medio del cielo, es para que lo oigan. Ya, ¿qué más dice? Pero tiene algo especial este mensajero. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? Que Cristo murió por nosotros para darnos salvación. ¿Dónde está eso? ¿En qué libro está escrito eso? En la Biblia, dicho de manera abarcante. Este mensajero, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuál es el evangelio eterno? La Biblia. O toda la Biblia no nos habla de las buenas nuevas de Cristo. Toda la Biblia no nos habla de la segunda venida de Cristo y del plan de salvación, como ya lo vimos en el tema pasado, ¿se acuerdan? Y solamente vimos una historia. Podemos hacerlo eso desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede hacer eso tranquilamente. Y hay unos que son en ese sentido más sabios que otros para eso, ¿ya? Yo estoy aún en pañales, ya, pero se puede hacer, ¿sí? Entonces este mensajero, este ángel, lleva ¿qué cosa? La Biblia. Ese es el evangelio, ¿eh? ¿Por qué se le llama el evangelio eterno? No tiene fin. Porque esto va a quedar para la eternidad. Esta historia queda para la eternidad. Se los voy a poner un ejemplo, un poquito más romántico, ¿ya? Vienen los hijos y les preguntan a los papás, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y comienzan a predicarles el evangelio eterno, ¿no? La historia de amor que ellos tuvieron, ¿verdad? ¿Eso queda para qué? Y vienen los nietos y les dicen a los abuelitos, ¿y ustedes cómo se conocieron, abuelitos? Y bueno, porque gracias a ese amor que hubo entre esas dos personas, hay 2, 3, 4 descendencias quizás, ¿verdad? Entonces de igual manera la eternidad va a existir gracias a esto. Pero eso lo entenderemos un poquito mejor cuando estamos arriba, ¿sí? Ahorita apenas vemos caricias de lo que es esto, ¿sí? Ay, no, estaba por acá. No voy al libro. ¿Qué más tenemos? Para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso obviamente abarca a todo el mundo, diciendo en alta voz, en alta. Yeah. Los vendedores cuando quieren vender algo, ¿cómo dice? Tomate. No, se ponen un megáfono y a gritar y 10 libras por $1. El que escucha 10 libras por $1 está baratísimo, vamos a ver. ¿Sí o no? Pero si el carro pasa calladito, no pita, no grita, ¿quién le para bola? Uno dice, ¿qué venderán? No venden nada, no dicen nada. Así dice uno, ¿verdad? Pero este ángel dice que en voz fuerte, eso significa que le tiene que... Este es un mensaje, escúchenme bien. Este es un mensaje de vida o muerte. Esto es un mensaje de vida o muerte. Así es el mensaje. Porque miren, cuando hay un temblor, o cuando está pasando algo grave, ¿será que la gente se queda calladita? Temblor,
temblor. Y no puede estar dormido, temblor. Salgan rápido. Porque se puede caer la casa. Nadie va a decir, oye, déjame dormir. Nadie va a decir eso. Oye, no grites tan fuerte que vas a despertar a los vecinos. No, que se despierte todo el barrio. Porque es un mensaje de qué? De vida o muerte. Ya, no es un mensaje que se puede quedar callado. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ya? Y el centro de todo el mensaje es el siguiente. Lo voy a poner en otro color incluso. Este es el centro del mensaje. Ya. El centro del mensaje es el juicio. Y ahorita vamos con eso. Voy a saltarme esto. Bueno, hay que ir bastantísimo para leerles, pero me voy a saltar algunas cosas. ¿Ya? Ya, listo. Aquí vamos. Es una cuestión de juicio y es un mensaje de vida o muerte. Si nosotros analizamos hasta el mensaje del tercer ángel, ¿de qué nos habla específicamente el mensaje del tercer ángel? Nos habla de la marca de la bestia. ¿Ya? Pero ahorita vamos a analizar solamente el primero, pero lo estoy poniendo en contexto, ¿ya? Entonces estamos hablando que esto es una cuestión de vida o muerte. Vamos a ponerle en otra palabra más sencilla. Es una cuestión de salvación. Esto es una cuestión de salvación. Los 144.000, el mensaje de los tres ángeles, son las fuerzas especiales. Es el mensaje especial de Dios para el mundo entero, para que no se pierda. Punto. Dicho así en poquísimas palabras, para no entrar en tantas cosas, ¿ya? Esto ya les mostré. Vamos a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice la palabra de Dios. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salva. El resto estaba leyendo. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Repito, esta buena nueva, este evangelio del reino será proclamado en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. ¿Qué se está formando ahorita aquí en este mundo? Se está formando el reino del nuevo orden mundial. Pero nosotros vamos a proclamar el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el mundo ahora? Hagamos un mundo mejor. Hagamos un nuevo sistema de pago. Hagamos un mundo de paz y seguridad. Hagamos un mundo en el que se acabe el hambre, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Nosotros qué decimos, vuelta? Esto ya no da más. Prepárense en que esto se acaba. No, esto va a ser eterno, dice. Esto va a durar 1000 años. Ya, no. Esto no nos quedan, pero ni 10 años. ¿Sí se dan cuenta que son dos mensajes totalmente opuestos? Y esa es la cuestión. Dios quiere que todo el mundo sepa, todo el mundo se entere de lo que está sucediendo. Y para eso manda a 3 ángeles, a 3 mensajeros, dicho de otra manera. ¿Ya? Cuando ya se proclame todo este mensaje, ¿qué va a suceder? Según Mateo 24:14, va a llegar el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo, el fin del reino de Satanás. Dicho en pocas palabras, ¿ya? Ahora viene la cuestión del juicio. Vamos a analizar un poco eso. Esto es un repaso, ya vimos todo esto, ¿ya? Estoy tratando de hacer el tema lo más sencillo posible para no entrar en tanta historia. ¿Cuándo empezó el juicio? En 1844. Ya, no es que se cree, se sabe que empezó
específicamente el 22 de octubre de 1844. ¿Qué juicio empezó? El juicio juicio investigador. ¿Qué se está investigando? Muy bien, muy bien. Los que han muerto en la fe de Cristo Jesús, empezando desde quién? Desde Adán y Eva. ¿Hasta cuándo? Hasta el último cristiano que muera antes de que comience aquí otro evento que ya vamos a explicarlo más adelante, que también ya hemos hablado de eso. Se está pasando un juicio. Ya, ese juicio es necesario que termine antes de que venga ¿quién? Cristo. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viviendo lo que nosotros llamamos el juicio investigador, o vamos a ponerlo de otra manera. Estamos viviendo nosotros el Yom Kippur. ¿Ya? Puse Yom, perdón. Ya. Con M. Gracias. Ya, el Yom Kippur, eso es lo que estamos viviendo nosotros. Ya estudiamos todo eso. Todo eso ya lo estudiamos nosotros. ¿Cuándo empezó eso? ¿Por qué en esta fecha? ¿Qué se cumplió en esta fecha? Se cumplió la profecía de las 2000, que empiezan ¿en qué año? Aquí los tengo haciendo memoria. Ya, muy bien. ¿Con qué evento? ¿De cuál templo? Listo, muy bien. Por ahí vamos. Te ayudó la Biblia. Para eso, no te preocupes. ¿Ya? Y sabemos todo esto, ¿verdad? Sabemos que estas profecías son verdaderas. ¿Se acuerdan los 1260 días? ¿Cuándo empezaron? En el 538 y terminaron en 1798. Eso es historia. ¿Ya? Eso no es solamente profecía, es historia. ¿Qué método seguimos nosotros? El método historia. La profecía se cumple a lo largo de la ¿Y se sigue cumpliendo? Claro que sí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos todo esto, ¿no? La profecía de los 1300 tardes y mañanas. El 22 de octubre de 1844. ¿Ya? Empieza el juicio investigador, empieza el Yom Kippur. ¿Ya? Estamos en la sexta de las fiestas de solemnes que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál es la fiesta que falta? ¿Qué sigue después del Yom Kippur? La fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Israel habitaba en tiendas, recordando su salida de... ahora sí, vamos al tema anterior. ¿Qué significaba la salida de Egipto? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Se acuerdan la semana pasada la salida de Egipto? ¿Qué representaba? ¿Ya? Vimos todo el paralelismo de la salida de Egipto con la segunda venida de Cristo. Y en la séptima fiesta, ¿qué se conmemora? Justamente eso. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo todo está conectado en la Biblia? ¿Y cuándo se celebra estos tabernáculos, simbólicamente? En el milenio, 1000 años. En los cuales, ¿qué vamos a hacer nosotros esos 1000 años? Porque ahorita está pasando un juicio en el cielo. ¿Quién está en ese juicio? El Padre, el Hijo y los ángeles. Están pasando todos los que supuestamente eran cristianos, ¿no? Están pasando con Adán, están yendo ya con Salomón, están con Lutero. Y en el cielo se está viendo si van a hacer qué cosa, aprobados. Todos son testigos. Dios lo sabe todo. Él no necesita hacer un juicio. Pero este juicio, ¿para quién se hace? Para los ángeles y para los seres de otros mundos, para que no quede la más mínima duda de que Dios es justo. Es así de simple. Es como, miren, es como cuando sucede un crimen, ¿verdad? Llegan a la casa, está el criminal, está con el arma, están las víctimas, está salpicado de sangre. ¿Hay dudas acaso de que él fue el que cometió el asesinato? No hay dudas.
Pero aún así, ¿qué se tiene que hacer? Un juicio. Se tiene que hacer un juicio. ¿Por qué? Por si acaso. Porque ha habido casos en los que supuestamente ahí está supuestamente el criminal y todo, y a veces no era el criminal, era un inocente que llegó en el momento equivocado, se topó con las circunstancias equivocadas y terminó siendo acusada falsamente. Entonces toda persona en este mundo, por más embarrado que esté en la escena del crimen, se le hace un juicio para demostrar que es totalmente o culpable o totalmente inocente. Es así de simple, ¿no? Es que miren, esto pasa mucho en los casos de violación, ¿ya? Hay una mujer que acusa a un hombre de que la forzó. Y bueno, pues no, cada parte tiene su defensa, ¿no? La mujer con su parte, con sus abogados, tratan de demostrar que el hombre fue el que le hizo este daño. Y el hombre también trata de demostrar que no fue él. Pero hay algo que puede determinar todo el juicio de manera contundente, perdón. ¿Saben qué es? Una prueba de ADN. Si la mujer y él, obviamente a él y a ella le hacen una prueba de ADN, ¿saben a qué me refiero? Y se demuestra que el hombre, el ADN que encontraron en ella, corresponde al del hombre, ¿qué sucede con él? Está perdido. No hay manera que de forma accidental el ADN de este hombre haya terminado en la mujer. Es imposible. Es imposible. Entonces, pero si él es inocente, ¿qué dice? Hágamela, no hay ningún problema, porque yo soy inocente. ¿Verdad? No hay manera de refutar a eso, ¿verdad? Ya no hay forma, es tu ADN. Tú puedes decir, no, yo estaba ese día acá, esto, ¿qué? O no sé, a mí no me gustan las mujeres. Puedes argumentar muchas cosas, pero al ADN ya no se puede, ¿verdad? Entonces, en este mundo hay juicios y hay maneras contundentes de probar. Y nosotros estamos a punto de llegar a eso. Porque a nosotros, el mundo entero nos va a poner una prueba de lealtad. Y ya estamos viendo eso. Y eso se va a ver más adelante. Entonces, todos nos mofamos de ser cristianos, que sí, estamos el domingo, el sábado en la iglesia, y andamos bonitos, y hablamos bonito, y toda la situación. Pero cuando venga la prueba, ahí se va a saber qué cosa. ¿Quién es? ¿Quién es quién? Pero para eso tiene que llegar qué cosa. La prueba. Y esa es otra etapa del juicio. Pero volvamos a lo que estábamos ahorita. Primero, ahorita están pasando todos los que han muerto en Cristo Jesús, para que cuando Cristo venga, ¿qué suceda? ¿Qué dice cómo va a ser la segunda venida de Cristo? Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos arrebatados con Cristo en las nubes de los cielos y estaremos con Él allá por 1000 años. Entonces no hay juicio en la segunda venida. No hay juicio, hay resurrección. Se toca una trompeta y se van. ¿Por qué? Porque el juicio ya sucedió. El juicio ya pasó. Ahorita se está pasando. Entonces, te vas. Así dice la Biblia. La Biblia no dice que viene a ser un juicio, sí. En el milenio. ¿Qué va a pasar después del milenio? ¿Quiénes van a resucitar ahí vuelta? Los que se después del milenio, los que se resucitan. Y no dicen que rodean la santa ciudad. ¿Para qué los resucita Dios? Segundo juicio. Apocalipsis 20 dice, y se sentaron, ¿qué cosa? Se pusieron tronos y se sentaron los que había de juzgar. ¿Quiénes son esos? Los que se salven. Esperemos ser nosotros, porque nosotros tenemos 500 dudas, 1000 dudas. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, ¿la tierra es plana? Tenemos dudas. ¿Por qué no se salvó Hitler si era vegetariano? Quiero saberlo. ¿Existieron los gigantes? ¿Qué pasó en la época de Noé? ¿Por qué se perdió el Steffi y me salvé yo? ¿O por qué me perdí yo y se salvaron ustedes? ¿Tenemos dudas o no tenemos dudas? ¿Cómo fue tu muerte? ¿Cómo es el plan de salvación? ¿Qué pasó con Poncio Pilato? Entonces queremos saber 1000 cosas. Tenemos 1000 dudas. Y en esos 1000 años, ¿qué sucede? Toda duda se nos va a aclarar. Y vamos a ver toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Si queremos juzgar a Nerón lo vamos a juzgar. Así de simple. Ya no va a quedar la más mínima duda. A Dios nos va a dar a nosotros todo el conocimiento que necesitemos para que quedemos, vean, así. Dios, tú eres justo. Punto.
Entonces Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos para que quedemos así, tranquilitos, ¿verdad? Eso sucede en los 1000 años. Y por eso Dios resucita a los que se perdieron. Y les va a mostrar por qué se perdieron. Es así de simple. ¿Ya? Entonces, primer juicio el que está pasando ahora. Segundo juicio el que vamos a hacer nosotros. Y tercer juicio para los que se pierden. ¿Vamos a entender? Hay un juicio ahorita, hay un juicio en el milenio y hay un juicio después del milenio. Y no habrá un solo ser humano salvo, perdido o ángel o ser de otro mundo que quede con la más mínima duda de que Dios es justo. Porque todo esto, todo esto simplemente es lo siguiente. Se está cuestionando esto de Dios. Dios está siendo cuestionado en este momento, ¿sí sabían? Se está cuestionando su carácter. Se está cuestionando su carácter. ¿Será que Dios es justo? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios es justo? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? Porque eso indica no que no exista Dios, sino que es el ser humano el que se ha alejado de Dios y ha seguido sus propias decisiones. Y es muy fácil decirlo desde la posición en la que estamos nosotros. Pero ve y dile eso a un niño que acaba de perder a toda su familia en la guerra de Irán. Ve y dile eso. Es muy fácil decirlo desde nuestra posición porque somos personas privilegiadas. Pero el carácter de Dios está siendo cuestionado todos los días, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Y todas las personas que se salven van a tener la oportunidad de salir de toda duda. Y Dios le va a mostrar de manera hermosa la providencia divina a cada una de... Porque nosotros somos personas privilegiadas. Y no me digan que no lo somos, porque sí lo somos. Nosotros no sabemos lo que es pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días sin comer. ¿Alguna vez hemos vivido eso? ¿Alguna vez hemos vivido debajo de un puente? ¿Alguna vez hemos vivido con miedo de que nos caiga una bomba? No. Pero hay personas que sí se lo cuestionan. Y hay preguntas muy difíciles en este mundo que no pueden ser respondidas, lastimosamente. Solamente Dios las puede responder. ¿Ya? Y para eso es todo esto. Es necesario. La hora de su juicio ha llegado. Este mensaje se dio 2 veces. Bueno, se dio una vez y se va a dar una segunda vez. Vamos con la primera. Ya, vamos a ir con la primera vez. ¿Qué pasó en 1844? En la década, alrededor de la década de 1840. Ya les dije un poquito la historia. Hubo un hombre, se llamaba Guillermo Miller. Él se pone a estudiar la palabra de Dios. Yo les voy a resumir toda la larga historia de este señor. Se pone a estudiar la palabra de Dios. Comenzó en Génesis. Y comenzó. Llegó al libro de Daniel. Ahí se quedó. Ya. Entonces él, como cuando se comenzó a ver números y toda la cuestión, dijo, esto está como medio raro. ¿Qué significan todos estos números? Y dicen que la única ayuda que tenía era una concordancia. Que todos, la que más conocida que tenemos nosotros aquí, la concordancia Strong. Otra concordancia utilizaba él, no me acuerdo cuál era la concordancia que utilizaba él. Ya, pero bueno, él utilizaba una concordancia. Y dice que él, con esa concordancia se ayudó, y cuando llegó a esto de las profecías, entendió que no estaba hablando de días literales, sino de día por año te lo he dado. Porque él venía estudiando desde Génesis, entonces ya había visto unas cuantas pautas, ¿no? Y bueno, a la final él se da cuenta que Jesús viene alrededor del año 1843. Y faltaban aproximadamente como 15 años cuando él descubre esto, básicamente. Algo así. No, miento. Más tiempo faltaba. A él faltaban como 13 años, creo, cuando él descubre... No, 13 años el hombre estuvo así, entre que lo decía y entre que no lo decía. ¿Ya? 13 años aproximadamente. A la final el espíritu a él lo impulsaba a que predique, pero él no quería hacerlo porque tenía miedo de estar equivocado. Entonces a la final le dice a Dios, mira Dios, si viene alguien a pedirme que predique, yo voy y doy el mensaje. Si no, no. No pasa ni media hora, viene un sobrino de él en un caballo que venía a 30 kilómetros de otro lado, y le dice, mira, te estoy invitando a la iglesia para que vas a predicar este domingo. Entonces él se frustró, se enojó, se peleó con Dios, pero al final hizo caso, ¿no?
Y bueno, ahí comienza el movimiento millerita en Estados Unidos, que fue muy grande, etcétera, etcétera. Hay mucha historia con respecto a eso, ya les voy a dar ahorita un poquito más adelante. Ya, y en esa época se dio el primer mensaje, la hora de su juicio ha llegado, pero al igual que hoy, el juicio se lo confunde ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No nos enseñan esto en las iglesias evangélicas, que Cristo va a venir y va a juzgar al mundo entero. Lo mismo pasó en esa época. Ellos confundieron esto, el juicio investigador, con la segunda venida de Cristo. Entonces en esa época, ¿qué sucedió con ellos? Ellos, ¿qué estaban esperando que pase? Que venga Cristo por segunda vez. Y la historia, así como es de linda, también es súper triste. Ya, pero ya les voy a dar un poquito más adelante detalles de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Ahí viene lo que se conoce hasta hoy en la actualidad como el gran chasco, y también de ahí vienen muchas ramas del cristianismo. Ya, esa es otra larga historia. Ya, entonces el juicio siempre se confunde con la segunda venida de Cristo. Cristo no viene a juzgar, Cristo viene a llevar. El juicio ya sucede y vuelve a haber un segundo juicio en el milenio y vuelve a haber un tercer juicio después del milenio. Ya, pero lastimosamente muchos cristianos no entienden eso. Y muchos cristianos no entienden que nosotros vivimos en el día de la expiación, vivimos en el Yom Kippur. Muchos no entienden y es por eso que existe toda esta confusión. Ya, dicho de manera simple. Entonces, a la final ellos también se dan cuenta de algo. Ellos se equivocaron por un año. No era en 1843, sino era en 1844 porque no sumaron el año 0. Ya, lo que es el antes y después de Cristo. Y a la final ellos también consultan al calendario de los judíos caraítas, creo que se llaman ellos, y ellos dan con la fecha exacta que empieza el Yom Kippur el 22 de octubre de 1844. Entonces ellos ponen el día y la hora prácticamente para la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿se puede saber el día y la hora? ¿Sí o no? No. ¿Se puede saber el año? Sí, no, sí, no, no, sí, ¿seguros? ¿Quién dijo eso? Que no se podía saber ni el día ni la hora. ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Pero quién lo dijo? Jesús. Dice que ni los ángeles, ¿verdad? Ni yo. ¿Será que Jesús no sabe cuándo viene? ¿Seguros? Yo les voy a decir de otra manera, no lo sabía. Porque cuando él dijo eso, ¿cómo lo dijo? Como hombre. Ahora está en el cielo, con el Padre, con todo el conocimiento del universo. ¿Creen que no sabe cuándo viene? Claro que ahora sí lo sabe. Cuando él estaba aquí en la tierra no lo sabía. ¿Por qué? Esa no era la verdad presente para esa época. ¿Qué le dijeron a los apóstoles a Jesús cuando ya se iba? Señor, ¿vas a establecer el reino de Israel? ¿Y qué les dijo Jesús? No les corresponde a ustedes saber. Ya con eso ya no preguntaron más. Porque ellos no es la verdad presente. ¿Será que nosotros podemos aproximarnos? Porque verán, yo les voy a decir algo, de verdad, no se puede saber el día y la hora. No se puede. ¿Podemos aproximarnos al año? Sí. ¿Puedo aproximarnos? Estoy dando el año, pues, exacto. ¿Podemos aproximarnos al año? Sí. Y si nosotros ponemos una fecha aproximada para la segunda venida de Cristo, estamos hablando del año 2030 al año 2033. Aproximada. Oye, hermano, que puede ser en el año 2027, me han dicho a mí. Los que me han dicho a mí son personas que viven en la ciudad, están esperando jubilarse, tienen hijos en la universidad también. Ay, perdón. Gracias. Ya, me han dicho, no, Cristo puede venir en 2027, me han dicho. Personas que siguen con su vida en el mundo y digo, como que ni tú te la crees de bien. ¿Verdad? Pero también no habrán los que digan que Cristo viene en el año 2100, ¿no? ¿Verdad? No importa. Nosotros, por todo lo que nosotros vemos bien a fondo, sí nos damos de cuenta de esto. Estas fechas son redondas. Para mí, y yo puedo estar equivocado, Cristo puede estar viniendo alrededor de estos años. Para mí, yo puedo estar equivocado. Y así ahorita se me va a poner en los zapatos de Guillermo Miller. Guillermo Miller no quería dar esta predicación porque decía, ¿y si nos equivocamos?
Porque pues, cuando él escuchó en un sermón que nadie podía saber el día ni la hora, él dijo, pero ¿y el año? ¿Se puede saber el año? No importa. ¿Qué nos mandó Dios a ver? Mateo 24. Las señales. Las señales. Es como la mujer embarazada, ¿verdad? ¿Cómo saben que la mujer ya va a dar luz? Cuando tiene la barriga como el Steffi, ¿verdad? No. Tiene que estar ahí la mujer, ¿verdad? Hay unas que ya no pueden ni caminar. Hay que ayudarlas. ¿Qué dicen? Ya mismo da luz, dice. ¿Cómo te dijeron que vayas el jueves? ¿Qué día estamos hoy? Domingo. Ahí vienen capaz el día martes. Rompió fuente, ¿verdad? Se adelantó el embarazo. Yo tenía vuelta a otra hermana que le decían, no, esta semana. Pasó esa semana y nada. No, esta semana que pasaron 2 semanas y no daba luz. Ya, pero ¿y a qué horas? Y se alargó la espera. Y mi sobrino tiene más de 9 meses dentro del vientre. Y hasta el cálculo me acuerdo que mi hermana perdió, porque ya no sabían mismo si era antes, después, ¿qué? Porque ya, supuestamente ya nacía y no nacía. Y comenzamos hasta nosotros hasta apostar. No, sale el martes, no, sale el jueves. Vamos, $5. No, en serio, hasta apostar nos pusimos. Porque la verdad que ya era intrigante, no nacía, y mi hermana ahí, y no nacía. ¿Verdad? Entonces no se puede saber el día exacto, ¿verdad? No se puede saber, pero podemos acercarnos viendo las señales. Oh, claro que sí. Ya vamos a Apocalipsis 17 al Armagedón y van a ver lo que se está librando ahorita. Estamos nosotros a las puertas del Armagedón. Pero ya vamos a Apocalipsis 16, tranquilos. Todo es un proceso. No faltan muchos capítulos, faltan 2 nomás. Entonces, miren, ¿podemos aproximarnos al año? Yo creo que sí. Y cada uno puede especular de otra manera. Y un predicador le va a decir 2028, otro le va a decir 2030, otro le va a decir 2031, no importa. Cuando estaba pasando todo esto, muchos decían 1843, 1844, 1847 decían. Así se especulaba. En esta época, no todos llegaron a este. Muchos decían, no, faltan 5 años más, o falta 1 año. Y eso fue un movimiento que se fue en todo el mundo, en Europa, en Norteamérica, fue boom. ¿Ya? Porque Dios estaba, ¿qué cosa? ¿Qué pasó cuando nació Cristo? ¿Quiénes eran los 3 sabios de Oriente? ¿Eran judíos? ¿Y es cómo se enteraron? Porque eran astrónomos. Astrónomos. ¿Y qué tienen que ver los astrónomos con el nacimiento de Cristo? Si te das cuenta. Es que todo está escrito en las estrellas. Sí, yo sé que todo es escrito, pero date cuenta que aún personas que no tenían nada que ver con el asunto del Mesías estaban enterando. Algo va a pasar. Y siguieron la estrella, no siguieron la estrella. Por allá salió, vámonos por allá fue. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Israel? Toda Judea se conmocionó. ¿Y por qué mandaron a matar a los niños menores de 2 años? Porque no tenían la fecha exacta. Más o menos, según los cálculos, tiene que ser el menor de 2. ¿Y qué dijo Herodes? A mí nadie me hace competencia. Vayan y maten a todos. ¿No pasó lo mismo en la época de Moisés? ¿Ustedes creen que solamente fue porque el pueblo de Israel estaba muy numeroso? ¿Ustedes creen que las estrellas no les anunciaron también a los sacerdotes de Egipto que alguien especial estaba naciendo? Queda ahí en la historia. Posible. No, es que pues para mí que sí. Porque el nacimiento de Moisés es súper parecido al de Cristo. Súper parecido al de Cristo. ¿A dónde se fue Cristo a refugiar? ¿Con sus padres? ¿Sí? ¿Dónde se fue Egipto? A Egipto. ¿Y dónde se refugió Moisés? En Egipto. ¿Y no hubo una matanza también de niños? También. Toda la Biblia nos habla del plan de salvación. Toda la Biblia nos habla del plan de salvación. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Y podemos ahí ver otras historias. Pero esta dejémosla y otro día tocaremos la historia de Moisés, ¿ya? Solamente les di un pequeño adelantito nada más de lo mucho que nos enseña la Biblia, ¿ya? De lo mucho que nos enseña la Biblia. Miren, les voy a leer un par de datos históricos, ¿ya? Ya les di esto. Los adventistas, ya.
Muy bien, verán. Justamente debido a todo esto que estaba sucediendo alrededor de la década de 1840 es que se levantan los adventistas. ¿Quiénes son los adventistas? ¿Qué significa adventista? Adventista significa segunda venida de Cristo o segunda venida. De ahí viene la palabra adventista. Entonces a esas personas les comenzaron a llamar adventistas porque adivinen de qué hablaba. De la segunda venida de Cristo. Oye, ¿cómo te fue hoy día? ¿Sabes que va a venir Cristo? Oye, véndeme un dólar de pan. ¿Sabes que Cristo viene este año? Entonces ya los tenían un poquito. Entonces, ¿cómo los llamaron? Los adventistas. ¿Por qué les decían, comenzaron a llamar a los que proclamaban a Cristo cristianos? Porque se hablaban de Cristo, ¿verdad? De ahí viene la palabra cristianos, porque hablan de ¿qué? De Cristo, ¿verdad? Así de simple. Los rockeros, ¿de qué creen que hablan? Del rock, ¿verdad? Es así de simple, ¿ya? Entonces de ahí viene la palabra adventistas. Entonces miren, aquí hay muchas historias. Les voy a leer, por ejemplo, esto fue más en Europa. A ver, déjame ver. ¿Dónde está? Déjenme ver, ya. Aquí hay muchas historias, no les puedo leer todas porque aquí nos demoramos bastante. Miren, en Ginebra, Suiza, Francois Gaussen, un hombre que vivió de 1790 a 1863, íntimo amigo de Merlin de Aubigné, creo que se pronuncia Aubigné. Bueno, el famoso historiador eclesiástico llegó a ser ampliamente conocido por su obra en favor de las familias, expulsado de su púlpito en la iglesia del Estado porque hablaba demasiado acerca de la segunda venida. Y aquí hay un montón de personas importantes de esa época que la verdad yo no conozco, pero ni a la mitad de ellos. Son personas que lastimosamente sus nombres han sido olvidados, lastimosamente en la historia, pero bueno. Miren, y este predicador dice que lo expulsaron de su iglesia. ¿Por qué? Porque solo pasaba hablando de la segunda venida de Cristo. Y esto es irónico, porque es como decir que vamos a votarle al presidente porque está haciendo demasiadas obras. Es básicamente lo mismo. Acá imagínate, te botan de la iglesia porque solo pasas hablando de la segunda venida de Cristo. Los cristianos hablamos de la segunda venida de Cristo. Vivimos para la segunda venida de Cristo. Eso es nuestro todo. Es lo que esperamos. ¿O qué esperamos nosotros los cristianos? Tener aquí una vida tranquila, bonita, tener trabajos. Ya me están callando por ahí. Consiguió trabajo como profesor de la Facultad de Teología en la Sociedad Evangélica. Uno de sus métodos especiales consistía en enseñar el libro de Daniel a los niños de la escuela dominical. Cuando los niños contaban alegremente en casa lo que habían aprendido, los padres venían a escuchar a Gaussen también. ¡Uy, qué bonito! Dice que este hombre que le enseñaba a los niños, lo que les estoy enseñando yo a ustedes. Dice que estos niños cuando iban a sus casas y les comentaban eso a sus papás, ¿qué hacían los papás? Vamos el próximo domingo a la iglesia. A ver, ¿cómo es esto de Daniel? Si se dan cuenta, y qué pena, verán, en muchas iglesias los niños tienen una parte especial, una parte privada, y disculpen lo que voy a decir, no, pero en la mayoría de los casos les enseñan tonterías. Sí. Es la verdad. Disculpen la expresión, ¿no? No es en todas las partes, pero le enseñan a colorear, a dibujar. Deberían enseñarles profecías. Miren, les voy a dar algo más. Los niños predican en Suecia. Los niños desempeñaron una parte activa todavía en la predicación del mensaje del primer ángel en Suecia, donde solo los clérigos oficiales podían predicar y estos no estaban interesados en la segunda venida. Miren, en Suecia dice que solamente los clérigos podían predicar y eso de la segunda venida nada que ver. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? En uno de los acontecimientos más notables que se produjeron con relación al cumplimiento del mensaje del primer ángel, algunos jóvenes, incluso niñitos, predicaron el mensaje de la hora del juicio durante 1842 y 1843. Oleg Boxvik, son nombres difíciles, disculpen, y Eric Walbon. Dos adolescentes fueron encarcelados y cruelmente azotados mientras recibían un fuerte chorro de agua helada. Niños de solo 6 años predicaron sermones ante grupos de varios de miles de personas, instando a la gente a arrepentirse a causa de la proximidad del juicio. Algunos de los niños parecían estar en visión o en trance mientras predicaban. Mientras no lo hacían, actuaban y hablaban como niños y niñas normales. ¡Wow! Dicen que entraban como en trance, pero verán, vamos a aclarar. El trance bíblico no es cuando tú te pones ahí a revolcarte en el suelo y agitar los brazos no, eso no es el trance bíblico.
El trance bíblico es como estos niños de 6 años que se paran y predican mejor que cualquier predicador que ustedes han visto en la historia. Ese es el trance bíblico, no el que imita a la música electrónica, no, ese no. Ya me hago entender. Muchos dicen, es que en esta iglesia se posiciona el Espíritu Santo y comienzan todos a saltar, a brincar, a desmayarse, a convulsionar, a sacarse la ropa incluso. Porque eso pasa. Muchas veces en estos, que se les puede llamar cultos, hasta la ropa quieren sacarse las personas que entran. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo obra así, de esa manera? No. Ese no es el Espíritu de Dios. Yo no sé qué espíritu será, pero el Espíritu de Dios no es. Un médico del gobierno, el doctor Skolberg, elevó un informe oficial basado en numerosas observaciones practicadas con los niñitos predicadores. Miren, esto estaba llamando mucho la atención. ¿Qué pasa con estos niños que se comienzan a predicar y cuando ya dejan de predicar actúan como cualquier niño normal? El Departamento de Salud por un tiempo prohibió a los niños cruzar los límites de los municipios para impedir que se propagara lo que llamaron la epidemia de la predicación. Ellos, la ciencia de esa época dijeron, ¿qué pasa con estos niños? Es que no era normal. Entonces, no es normal ver a un niño de 6 años predicar mejor que un predicador. Y comenzaron a llamar la epidemia de la predicación. Cuando se les pedía que explicaran qué estaban haciendo, citaban 2 versículos de la Escritura, en particular Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Biblia de Jerusalén dice: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Apocalipsis 14:7, ha llegado la hora de su juicio. Cada vez que les preguntaban, ¿y qué les pasa? Les daban esas 2 citas bíblicas, Apocalipsis 14:7 y Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Dios estaba, ¿qué cosa? Manifiesto. Y va a pasar lo mismo en el tiempo del fin. Yo por ahí he escuchado noticias que dicen que las personas de Irán han comenzado a soñar con Cristo. No me es extraño para nada. Y una vez conocí a una persona, sí, creo que sí les contesto, una persona que ya se había bautizado ella en la iglesia, y ella me decía, yo antes de bautizarme, yo siempre soñaba que Dios me llamaba. Esta señora se llamaba Nelly, creo que se llamaba, y le llamaba por su nombre, Nelly, ven, Nelly, ven, Nelly, ven. Siempre soñaba que Dios la llamaba. Y yo, cuando me estaba diciendo eso, le digo, ¿y esos sueños se acabaron cuando se bautizó, verdad? Sí, me dice, ya no volví a soñar. Es que ya llegó, pues le digo. Dios te llama por sueños. A muchas personas les pasa eso. Dios te llama. ¿Ya? Bueno, aquí se podría... Miren, se informa que alrededor de 1840 unos 700 ministros anglicanos en Gran Bretaña, además de numerosos ministros de otras confesiones, predicaron diciendo: ha llegado la hora de su juicio. Thomas B., famoso historiador y miembro del Parlamento, afirmaba en 1844 que el número de los que creían en el inminente regreso de Cristo incluía a hombres distinguidos por su rango, su riqueza y su habilidad, nobles, añadía, y miembros del Parlamento han escrito en defensa de ella esa doctrina. Por más impresionante que haya sido el cumplimiento de la profecía del mensaje del primer ángel en Europa, porque esto lo que les estoy contando fue en Europa, un par de historias de las muchas que están aquí también, Europa y en algunos otros lugares del mundo, el interés que despertó en los Estados Unidos fue mucho mayor, como lo vamos a ver a continuación. Ya, bueno, eso fue en Europa y en Estados Unidos fue mucho mayor. Está un poquito la historia que les estaba contando de Guillermo Miller, que me la voy a saltar para no entrar en tantos detalles. Déjenme ver un par de cositas aquí, creo que... Ya, eso ya les dije. Ya, déjenme ver. Ya les conté esto también. Y aquí está bien. Miren, les voy a contar, esto fue cuando Guillermo Miller ya estaba siendo invitado a muchas iglesias a predicar. Dice que Timothy Cole, pastor de una iglesia denominada Conexión Cristiana de Lowell, Massachusetts, invitó a Miller por recomendación de otros ministros, sin saber cómo era. En la estación del ferrocarril se desilusionó al ver descender del tren a un anciano granjero, demasiado confundido para presentar a Miller en la congregación. Esa tarde el pastor Cole se sentó entre la gente, pero una vez
comenzado el sermón, cuando Miller comenzó a hacer preguntas acerca de la segunda venida de Cristo para encontrar en la escritura las respuestas correspondientes, el pastor cambió de opinión. Al ver que Miller abría las escrituras de tal manera que honraba la ocasión como un obrero que no tiene por qué avergonzarse, después de 15 minutos satisfecho avanzó hacia la plataforma y se sentó detrás de Miller. Cada noche aumentaba la asistencia. Cuando terminó la serie hubo 40 bautismos, en total 60 personas se unieron a la iglesia. Wow. Entonces miren, esa es la historia de un pastor. Dice que cuando lo vio, dice que vio un simple granjero, dijo, ay Diosito. Hasta vergüenza tuvo de presentarlo a la iglesia. Cosa que, claro, cuando uno va a una iglesia, los pastores y todos se sientan ahí mismo en el púlpito, ¿no? Entonces dice que lo dejó solito, mejor se fue allá con el público para que... Pero dice que cuando lo escuchó predicar, wow, ¿verdad? Fue increíble. Dios, ¿a qué tipo de personas utiliza? A lo vil y lo menospreciado. Lo más sencillo del mundo. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Y en el tiempo del fin, ¿qué va a utilizar Dios? A gente poderosa, educada, estudiosos, doctorados, licenciados, ¿qué va a utilizar? Gente rica. Lo más sencillo de este mundo. ¿Ya? Siempre ha sido así. ¿Ya? Ya. Multitudes asisten a reuniones en carpas, esto en Estados Unidos, ¿no? Las multitudes que deseaban escuchar el mensaje adventista eran ya demasiado grandes para caber en iglesias o en salones alquilados. En mayo de 1842, una conferencia general de los dirigentes del movimiento de Miller votó celebrar 3 grandes reuniones en carpas ese verano. Tan grande fue el interés del público que se celebraron más de 30. Al año siguiente hubo más de 50 y más aún subsiguiente, de modo que a lo menos se celebraron 130 de esas reuniones con una asistencia total de más de 500,000 de personas. Es impresionante. Dice que en estas reuniones que ellos comenzaron a hacer al aire libre, porque las iglesias no se abastecían, no había una iglesia donde entren tantas personas. Dice que más o menos se calcula que en estos eventos se reunieron 500,000 de personas. Estamos hablando que cuando Estados Unidos no tenía tanta población como la tiene ahora. Ya. El éxito abrumador de estas reuniones celebradas en carpas indujo a los milleritas a proporcionar los medios para disponer de una carpa grande, y en 4 semanas tuvieron la más grande de los Estados Unidos hasta entonces hecha. Se necesitaba un equipo permanente de 4 personas para armarla. Su puesta central era de unos 18 metros de altura, su diámetro de 40 metros, y cabían en ella 4,000 personas. A veces varios miles más quedaban afuera. Imagínense una reunión al aire libre con 4,000 personas solamente dentro de la carpa y unos cuantos miles más afuera. Estamos hablando de que cada reunión podía consistir tranquilamente de 4,000 a ¿cuánto? A 8,000 personas, no lo sé, a 6,000. Impresionante. Todos para oír el mensaje de Cristo viene pronto. Las 2,300 tardes y mañanas se cumple. Y hoy en la actualidad, ¿cuál es el mensaje para nosotros? El mismo. La hora de su juicio ha llegado. La marca de la bestia, la caída de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Pero, ¿qué está pasando ahorita en el mundo? Están pasando cosas. Y la gente está asustada. Yo estoy asustado. Ya, la gente ahorita está viendo en la mañana, China, pánico. En las gasolineras, largas filas para proveerse de combustible. En China, la segunda o quizás la primera potencia mundial económica del mundo. La gente algo está pasando, y van a pasar cosas extraordinarias, las cuales ya veremos más adelante, lo cual van a despertar, ¿qué cosa? El interés del mundo entero. Algo está pasando, y eso también pasó en 1840, 1844. Algo estaba pasando, y estamos entrando a ese tiempo. Aún no estamos ahí adentro, estamos entrando nomás, ¿sí? Cuando Dios hace algo en el cielo, ¿qué creen que pasa aquí en la tierra? También se siente. ¿Sí? La tierra y el cielo están conectados, dicho de una manera simple. Los cálculos de la cantidad de gente que se identificaba públicamente con el mensaje adventista en el 13º año del movimiento de Miller, de 1831 a 1844,
Va desde la cifra característicamente modesta de Miller, es decir, 50.000, hasta 135.000 personas que han sugerido eruditos. Estas cifras son impresionantes, especialmente si recordamos que John Wesley, el fundador del metodismo, aseguraba contar con la lealtad de 70.000 adherentes en Gran Bretaña después de 50 años de ministerio. O sea, en 13 años habían 135.000 adventistas. John Wesley en 50 años apenas hizo 70.000. En 13 años le duplicamos a Wesley. ¿Ya? Es impresionante. O sea, fue un boom. ¿Ya? Este mensaje. Sí. La juventud se sintió atraída. En la sesión anterior descubrimos que en Suecia el mensaje del primer ángel fue predicado exclusivamente por niños y jóvenes. En los Estados Unidos también ejerció un especial atractivo sobre los niños y los jóvenes. Aquí también, en Estados Unidos también sucedieron esas cosas. Miren, esto es algo muy bonito. Porque miren, ¿saben también cuál era el éxito de todo esto que estaba sucediendo? Es lo siguiente. Un adolescente recordó muchos años después que cada día ella y sus amigos creyentes creían que su primer deber consistía en tener la evidencia de su aceptación por Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. Recordaba también que cuando los milleritas descubrían algún malentendido que producía divisiones entre algunos de ellos, solucionaba la dificultad inmediatamente. Podemos imaginarnos 2 o 3 hombres que se encaminaban detrás de un establo o entre árboles para regresar un poco después con las mejillas húmedas y los ojos resplandecientes. Amigos de nuevo, no querían que ninguna manifestación de mala voluntad los separara, y menos aún si Jesús venía pronto. Miren qué bonito. Pero ¿qué pasó en la actualidad en muchas de las iglesias? Ya el hermano tal me dijo esto, la hermana no sé qué me vio feo, que esa hermana es así, esa hermana parece que me predicó a mí, me estaba lanzando indirectas desde el púlpito. Bueno, yo he ido a muchas reuniones y yo siempre siento que me lanzan indirectas. Pero no es porque el predicador sepa mi vida, por si acaso, sino que el mensaje me está dando. Y gracias a Dios, porque esa es la idea del mensaje, pues que me llegue, pues, ¿verdad? Pero hay personas que por todo se ofenden. ¿Y qué hacen? Trompudos, más trompudos que el elefante. ¿Ustedes creen que Dios puede obrar en una persona así? Dios no puede obrar en personas resentidas. Dios no puede obrar en personas rencorosas. Dios no puede obrar en personas chismosas que están pensando mal o cizañosas. Dios no puede. Pero dicen que en esa época, ¿qué hacían los cristianos? Y estamos ¿en cuál de las 7 iglesias estamos ahí, en esa fecha? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Fi, que significa amor fraternal. Esa era la época de la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. Y qué amor que hubo en esa época. Y hoy en la actualidad los cristianos, verás que te están predicando a vos. Escucharás el tema. No, es que es así. Estamos, como dijo Jesús, vemos qué cosa, la paja, la basurita que tiene que hay en el ojo de tu prójimo. No ves la viga, el tronco que tienes en el tuyo. Claro, no la ves porque te está tapando este ojo. Entonces miren, eso era, qué bonito. Si se dan cuenta, qué bonito. Avanzamos ya para ir terminando. Miren, me salto esto. Ya. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, viene el esposo. Salid a recibir. A la medianoche se escuchó un clamor, un grito. La Biblia latina dice: a medianoche se oyó un grito. Viene el novio, salgan a su encuentro. ¿Quiénes estaban dando ese grito? ¿No es el mismo lenguaje que utiliza Apocalipsis 14:6? Un ángel volando en medio del cielo, gritando a todo pulmón. La hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué estaban haciendo los mileritas en esa época, los adventistas en esa época? La hora de su juicio
ha llegado. Solo que ellos a la hora del juicio la confundieron o la mezclaron con la segunda venida de Cristo, lastimosamente. Ya, ese es el clamor de medianoche. ¿Y se va a volver a repetir ese clamor? Claro, porque el primer clamor era juicio. Y el segundo, ahora sí es juicio y venida. ¿Ya? Por decirlo de una manera simple. Ya era agosto en aquel entonces, la venida de Cristo estaba a menos de 3 meses. ¡Qué alegría! No habrá más inviernos en esta fría tierra. No habrá que ordenar más las casas cada mañana y cada noche. No habría más niños que murieran de difteria, ni jóvenes madres de tuberculosis. Las familias se volverían a unir. Los ángeles, los héroes de las escrituras, la ciudad de oro y Jesús mismo, todo eso a menos de 3 meses. ¡Qué alegría ciertamente! Esto fue cuando ellos descubrieron que Jesús venía exactamente el 22 de octubre de 1844 y dijeron, faltan 3 meses. Imagínense, faltan 3 meses. ¿Y a nosotros cuántos años nos falta? ¿Nos faltarán 4 años? ¿Nos faltarán 7 años? Yo sé que habrá personas que piensen que falta más tiempo. Está bien, yo respeto eso. Y habrá personas que piensen quizás que falta hasta menos tiempo. Yo respeto eso, pero miren, no importa lo que piensen. Todo entra dentro de estas fechas. Y yo hago la pregunta, ¿nosotros estamos alegres? Yo no estoy alegre, estoy preocupado. Les voy a decir yo personalmente, ¿ya? Porque aquí no me voy a hacer el justo, ni el santo, ni nada por el estilo. ¿Ya? Hay que ser sinceros. Porque yo puedo mentirle a ustedes, pero no me puedo mentir a mí mismo y peor a Dios. ¿Ya? Porque yo no me siento preparado. Yo no me siento preparado, ni física ni espiritualmente. Ya, pero ¿cuánto falta? Y yo sí creo esto con todas mis fuerzas, sinceramente. Algo me está fallando a mí, ¿verdad? Es una preparación en todos los sentidos. Sí, sí. No solo es físico y material, es también de carácter. Sí, de sí, exacto, exacto. De emociones, de actitudes. De todo. Es una preparación de vida. Es todo. Es una preparación de vida. Y vida abarca todo. ¿Ya? ¿Qué fuera si a nosotros nos dijeran faltan 3 meses para la venida de Cristo? A prepararnos ese momento. Por un lado, alegría. Qué alegría. Por otro lado, ay, preocupación. Dios, que estaremos a cuenta. ¿Se acuerdan la angustia de Jacob? ¿Cuál era la angustia de Jacob? ¿Se acuerdan la angustia de Jacob? ¿Cuál era la angustia de Jacob? Jacob regresa a su hogar, ¿verdad? Después de 14 años. Y estaba angustiado. ¿Por qué estaba angustiado? Por eso. Claro, le había robado la... Primogénito. Y por ahí le dijeron, viene tu hermano con 400 hombres armados. 400 hombres armados. Y man, claro que el man tenía sus hombres, pero no le iban a hacer frente a los 400 armados. ¿Qué hizo esa noche? ¿Cómo habrá sido esa noche? ¿Sabes que al día siguiente te llegaba tu hermano con 400 hombres armados? ¿Y qué sucedió a medianoche? ¿Quién era ese ángel? ¿Era Jesús? Era Jesús, era. Y dice que se puso a pelear, no a pelear a puñetes, vamos a aclarar, sino que lo... Estaba hablando de Jesús. ¿Saben por qué se puso a pelear Jacob con el ángel? Él pensaba que era Esaú. Claro, él pensaba que era Esaú. ¿Tú crees que él se va a poner a pelear con un ángel? Él pensó que era Esaú. Y dice que cuando le golpea en el muslo y se dio cuenta, este no es Esaú. Este es alguien más. Y ahí es cuando él lo agarra. No te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me perdones el pecado, le dijo. Suéltame que raya el alba. No te voy a soltar. Si se dan cuenta cómo él se aferró. Él estaba en una situación de vida o muerte así. Y él dijo, yo de aquí no me suelto. Y era una prueba lo que le estaba pasando. ¿Y qué pasó? ¿No le dio la bendición? ¿Y cómo quedó Jacob? Si antes estaba mal, ahorita estaba peor. Ni correr podía. Ya no podía correr. Quedó patojo. Ahora sí dependías totalmente. Yo me imagino viéndole a los hombres a él. Viene hasta patojo. En vez de traer tal vez más armas, traer más gente, viene rengo todavía.
Pero a pesar de todo, aún así él, ¿qué cosa? ¿Hizo sus preparativos o no hizo sus preparativos? Él ya sabía que Dios lo había bendecido, pero aún así él estaba... Verás, ponen acá a las mujeres y a los niños acá atrásito, ponen aquí a unos cuantos más, otros aquí, y llévate esas 20 ovejas o 40, no me acuerdo cuántas eran, y encuéntralo a Esaú en el camino, y dile que yo le mando. Y mandó 1, 2, como 3 o 4 creo que mandó, no me acuerdo. Y cuando llegó Esaú, Dios ya había obrado. Ya, Dios ya había obrado. Qué bonito, ¿verdad? La angustia de... Esa es la angustia que nosotros vamos a pasar también en algún momento. ¿Será que Dios nos ha perdonado los pecados? Sí. Ay, Dios mío, porque yo sé que la preparación física es importante, la preparación mental es importante, pero la espiritual es la que te mata. ¿Será que Dios me ha perdonado los pecados? Y tomen en cuenta que qué tan humildes somos cuando una persona nos señala nuestros errores. Uf. Porque lo primero que hace o que hacemos ¿Y vos quién eres? es enojarnos y decir, ay, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué me dice? Y no... A nadie le gusta que le queremos corrija. ponernos a pensar, ¿será que esa persona tiene razón en lo que me está diciendo? O simplemente la desecho y no la quiero escuchar y quiero que se vaya porque dice la verdad y la verdad me enceguece, como estoy ciego me molesta la vista y mejor que se calle y tenerla lejos. Entonces esa actitud nos cierra y no nos ayuda a desarrollarnos, a crecer. Es la misma actitud que tuvieron los líderes religiosos en la época de Esteban. ¿Qué hicieron? Lo mataron. La manera más fácil de callarlo a Esteban. ¿Por qué? Porque le estaba dando una conciencia a ellos. Ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que le crujían los dientes del odio, del coraje que le tenían. A los líderes religiosos de esa época, los fariseos, los sacerdotes. Esa es una actitud demoníaca. Y eso es lo que dice Steffi, ¿verdad? Somos tan humildes para aceptar una corrección. No, a nadie le gusta ser corregido. A nadie. Todo el mundo quiere tener la razón. Somos humanos. ¿Quién quiere estar equivocado? Nadie quiere estar equivocado. Porque es vergonzoso equivocarse. Y quizás nuestros enemigos son nuestros mejores amigos porque ¿Sí? ellos nos miran los peros y nos ¿Sí? lo dicen de frente y eso nos puede molestar, pero si nos ponemos en su lugar, en sus zapatos y a mirar desde esa perspectiva, en mucho tienen razón. Y ahí ya corresponde de cada uno tener la humildad para hacer los cambios necesarios. Porque quienes de verdad nos aman son los que nos van a decir en lo que estamos mal. Y a veces es como que no se quiere y más bien se evita eso y eso no nos beneficia. Amén. Muchas gracias. Vamos terminando ya. El clamor de medianoche resonó. Ya está aquí el novio. Los creyentes se apresuraron a tener suficiente aceite para sus lámparas y persuadir a otros para que lo tuvieran también. ¿Qué significa el aceite? Es la unción del Espíritu Santo. Amén. Prepararse para el invierno les parecía una negación de su fe. Miren qué interesante. Esto me pareció tan interesante. Porque verán, a ellos allá el invierno, en Norteamérica, en Europa, ¿cómo es el invierno allá? El invierno no es como aquí. Que tú aquí, sol en el día o en la mañana, llueve en la tarde. Pero tienes la mañana para trabajar más que sea, ¿verdad? Madrugas un poquito más. ¿Ya? Y trabajas tranquilamente a las 8 horas. Pero ya no, allá como nieva, ¿qué sucede? Sale pues a trabajar, sale. Nadie sale, ¿verdad? Y mucho menos en esa época que prácticamente todos los estadounidenses tenían granjas. Ya eran como decimos nosotros, campesinos. Acuérdense los dibujitos de los Looney Tunes, Bugs Bunny y todo, el gallo Claudio. ¿Dónde vive el gallo Claudio? En una granja. Son dibujos de los años 50. Estamos hablando de 1800, o 100 años más atrás. Entonces, la mayoría de estadounidenses eran granjeros, la mayoría. Incluso dos de los primeros presidentes de Estados Unidos, después de dejar de ser presidentes como George Washington, ahí mira dónde se fueron a vivir. A una granja. Sí, porque eso era normal en esa época, ¿sí me entiendes? Era lo más normal del mundo. Sí, eran personas muy, muy campesinas. Entonces, prepararse ellos para el invierno era una negación de su fe. Era como decir, yo no creo que Cristo venga. Entonces, ¿para qué me voy a preparar para el invierno? ¿Para qué voy a guardar la comida? ¿Para qué voy a recoger el pasto para los animales para el invierno? ¿Para qué? Si Cristo ya viene. No es que estamos en octubre y ya estamos entradas del invierno, ¿verdad?
Para prepararse para el invierno parecía una negación de su fe. ¿Para qué cortar el heno, cosechar manzanas o buscar papas? Y todo eso se iba a arder en la presencia del Señor. Que la cosecha sin levantar diera testimonio de los tiempos en que estaban viviendo e indujeran a otros a prestar atención también al clamor de medianoche. Al acercarse esos últimos días, los comerciantes adventistas cerraron sus negocios, los mecánicos pusieron candado en sus talleres, los empleados dejaron sus puestos. En las reuniones religiosas, centenares confesaban sus pecados y acudían hacia el frente para solicitar oración por ellos. Se dieron grandes sumas de dinero para que los pobres pudieran cancelar sus deudas y para que los periódicos adventistas pudieran seguir publicándose, hasta que los redactores comunicaron que ya no podían usar más y los que querían entregar sus haberes se retiraban apenados. Qué increíble, ¿no? O sea, abundó. Eso era una fiebre, por así decirlo, ¿no? Cristo viene pronto. El 10 de octubre las prensas dejaron de funcionar, la gran carpa había sido desarmada por última vez. Los oradores se habían retirado a sus hogares para estar con los miembros de sus familias. El 22 de octubre amaneció resplandeciente y claro sobre la mayor parte de Nueva Inglaterra y el estado de Nueva York. Los seguidores de Miller se reunían en grupos grandes y pequeños, saturados de oración y gozosa alabanza. Aguardaron todo el día porque no sabían a qué hora iba a venir el Señor. Los relojes dieron las 12 campanadas de la medianoche. El 22 de octubre había terminado y Jesús no había vuelto. Qué tristeza, la verdad. Charles Fix, aquí nos referimos a unas pocas páginas más atrás, murió por exceso de trabajo y exposición a la intemperie 8 días antes del 22 de octubre. El periódico informó que la viuda y los huérfanos sonrían ampliamente porque sabían que volverían a ver al esposo y padre en pocos días más. Podemos oír a los niños cuando preguntaron el 23 de octubre, mami, ¿por qué no vino papito? Preguntas similares se oyeron en miles de hogares porque los fallecimientos de niños y padres jóvenes eran comunes en aquellos tiempos. No es de extrañar entonces que el 22 de octubre haya pasado a la historia como el día del gran chasco. Y bueno, lastimosamente ese día se convirtió, el que tenía que ser el día más alegre del mundo, se convirtió en el día más triste para ellos. Y eso se le conoció como el gran chasco, el 22 de octubre de 1844. Y vamos a terminar con estas últimas, lo último que les voy a enseñar. ¿Cuál fue el error de ellos? Ya, exactamente. Ellos ignoraban la cuestión del tabernáculo celestial, el templo de Dios celestial. ¿Ya? ¿Qué más sucedió? Fijaron fecha. Fijaron fecha. No tanto eso, sino que verás, la cuestión es esta. La fecha era correcta, el evento no. La fecha del 22 de octubre de 1844 no estaba equivocada. Porque ahí, ¿qué fue lo que comenzó? El juicio investigador. Ellos pensaron que era la segunda venida de Cristo, cuando solamente empezó el juicio. Punto. Eso es todo. Ya, pero ya les expliqué todo esto. Todas las profecías de fecha terminan en 1844. Todas las profecías, porque ahí nos llega el eslabón profético que empieza en el año 457, ¿se acuerdan? 538, 1798, vamos a las 70 semanas, 457, la muerte de Cristo, el fin de las 70 semanas, la destrucción del templo de Jerusalén, bla, 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 etcétera, etcétera. Vamos a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, los 7 sellos, las trompetas, todo se termina en 1800. El eslabón profético que tenemos, aquí se rompe, ¡pring! Y de aquí para acá no tenemos ni idea de cómo es, porque perdimos el hilo. ¿Me hago entender? Es como cuando tú estás en el campo y en el campo siempre hay senderos, ¿verdad? Y en eso tú vas caminando y hasta que llegó el sendero. ¿Y ahora? ¿A dónde me voy? ¿Qué hacemos?
¿Y vos te acuerdas? Yo no me acuerdo, oye. Es que ya tiempos que no venimos por aquí. Pero mira bien un árbol, algo, no me acuerdo. Ya hace como 10 años que no pasamos por aquí, ¿qué voy a acordar? ¿Qué haces? ¿Sigues y te aventuras o mejor te regresas? Eso es así de simple y eso a todo el mundo le ha pasado alguna vez en el campo. Eso pasa así. ¿Ya? Pero mientras tú vas en el sendero, no pasa nada. Te puedes ir al fin del mundo. Y si no era por... Y a veces tú llegas a un sendero y hay 2 caminos. ¿Cuál será? Vámonos por acá. Vas, aquí has ido. O a veces te equivocas, no has ido porque era el otro. Era el otro, vámonos por acá. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la cascada? Habían 2. Una para acá y otra para acá. ¿Dónde es? Por acá. Yo sí conozco el camino. Pero el que no conoce, yo creo que es por acá. Ya, ahí comienza el problema, ¿verdad? Entonces, 1844 estaba correcto, pero ¿qué estaba equivocado? El evento, ¿verdad? Eso es todo. Es como la marca de la bestia. Todo el mundo habla de la marca de la bestia. Pero la mayoría de los cristianos no saben qué es la marca de la bestia. No entienden lo que es la marca de la bestia. Piensan que es un chip. Y están esperando, ¿qué están esperando? Un chip. En la época de Guillermo Miller, también esperaban un arrebatamiento. Pensaban que la segunda venida de Cristo iba a ser invisible. Y de ahí viene la herencia del arrebatamiento, de hecho, prácticamente. Y vuelta se habla de ¿qué? De que tú vas a estar así tranquilito y ¡pum! Vas a desaparecer y va a quedar tu ropa ahí tiradita en el suelo. Y tú no vas a pasar la gran tribulación, tú no vas a pasar la marca de la bestia, tú no vas a pasar nada. Entonces, ¿para qué te interesa saber todas estas cosas si tú no las vas a pasar? Es lógica, pues yo voy a estar ahí comprándome una finca si yo sé que no voy a pasar hambre. Voy a estar ahí quemándome del sol, aguantando y tantas penurias y sé que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces eso fue lo que sucedió. Vuelvo acá a lo que les decía, fue el evento nada más. Y si empezó o no empezó el juicio, claro que empezó. Y ya vimos eso cuando estudiamos Apocalipsis 10, ya vimos todo eso. Y de ahí también comenzaron grandes movimientos en el mundo. Ahí viene la cuestión de la evolución, el comunismo y un montón de cosas más justamente alrededor de estos años. Satanás también se comenzó a mover. ¿Ya? Ahora, para terminar, 1844. ¿Cuál es el siguiente evento que nosotros estamos esperando? La marca de la bestia. Dicho de otra mejor manera, la ley dominical. Cuando los Estados Unidos comienza a hablar como un dragón y comienza a poner leyes religiosas. Sabemos que están comenzando a hablar como un dragón. ¿Cuánto falta para que Cristo venga? Es el siguiente evento que estamos esperando. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a pasar en el 2027, en el 2026. O pensando en el 2000. No lo sabemos. No lo sabemos. Y se los dice a alguien, y para las personas que están viendo el video, alguien viejo en esto, porque yo desde hace como 15 años que vengo en esta situación. Y muchos me han dicho, mira, si tú sumas los 1290 días, los 1335 días que están en el libro de Daniel capítulo 2, y tú lo haces ver desde el año 2015 cuando el Papa llegó al Congreso de los Estados Unidos, o lo sumas desde que comenzó el COVID, que fue en octubre del 2019, y tú sumas los 1265 días, te lleva al 2000 no sé cuántito, y ahí va a empezar la ley dominical. Y me han dicho eso vez tras vez. Ya a mí me han dicho eso vez tras vez. ¿Y ha pasado? No ha pasado. ¿No han puesto también fecha para la segunda venida de Cristo? Oh. No han puesto, muchas veces han puesto fechas. Entonces nosotros, por dos cosas. Primero, es prácticamente imposible saber el día y la hora. Prácticamente imposible. Y la segunda, nadie tiene la vida comprada. Entonces yo no me puedo aferrar a un año, a un mes o a un día y decir Cristo va a venir en esa fecha. No lo puedo hacer. Entonces podemos saber la proximidad, sí. Podemos ver las señales, por supuesto. Y podemos prepararnos física, mental y espiritualmente también. Pero más de eso no podemos hacer, ¿sí? No, claro que todo eso estaba profetizado. El librito dulce y amargo, ¿se acuerdan? Entonces así es la historia de 1844. Entonces hoy va a empezar. Cuando comience esto, cuando veamos a Estados Unidos hablando como un dragón, ¿qué empieza?
Otra vez empieza el juicio. ¿Pero qué juicio empieza ahora? Desde 1844 empezó un juicio. El juicio investigador y sigue continuando. Pero va a pasar a su etapa final, vamos a decirlo, este juicio, cuando empiece la ley dominical. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener una prueba religiosa. ¿Ya? Todo el mundo va a pasar por una prueba religiosa para ver quién realmente son los verdaderos cristianos. Y los que mueran en Cristo en ese momento van a morir para ser salvos. Y los que acepten seguir al dragón se van a perder con ellos. Y ahí es cuando entran los 144,000, que son las fuerzas especiales de Dios, como les sé decir yo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios les va a poner un sello. Ellos son lo último de ese juicio, lo último. Y Dios va a decir a los ángeles y al universo entero: miren, ustedes van a ver el cierre de este juicio. Y este pequeño grupo de personas, literal o simbólico, el número no importa, van a ser la muestra más perfecta y pura, por así decirlo, de la sangre de Cristo en esta tierra. Y ellos lo van a pasar todo y con éxito. Ellos van a ser el broche de oro del juicio. Y cuando Cristo venga por segunda vez, vámonos. Y los que murieron, vámonos. Y ellos, simple y llanamente, ¿por qué se van a mantener en este tiempo? Por fe. Ellos van a entender lo que está pasando. Ellos van a comprender todo lo que está sucediendo. No, va a ser la misma experiencia que pasó ¿quién? ¿Quién pasó un montón de desastres y no sabía qué le estaba pasando? Hay muchos que les pasó eso, pero hay un ejemplo muy interesante. Es todo un libro la historia de él. Job. ¿Qué estaba pasando en el cielo? Satanás le estaba pidiendo permiso a Dios. Él te adora porque tú le das todo. Si quieres, quítale todo y vas a ver que no reniega de mí. No le toques la vida nomás. Y vino Satanás y lo dejó para no entrar en tantas cuestiones, desnudo y leproso. Ya, así lo dejó. Desnudo y leproso. Y me refiero a desnudo, es que no lo dejó, pero no ni el perro, ni su propio perro le dejó al pobre. Hasta el perro se le murió más que seguro. Ya. Por eso te digo, ni el perro le quedó al pobre. Créeme que a vos te puede dejar tu mujer, tus hijos, tu vecino, pero el perro no te deja. Pero hasta el perro le dejó a él. ¿Ya? ¿Y Job qué pasaba con Job? Ahí. Y en el cielo toditos ahí viendo. ¿Qué ver qué haces, Job? Vamos a ver, Job, qué haces. ¿Y Job se mantuvo fiel? ¿Discutió con Dios? ¿Se indignó un poquito? Miren, a pesar de eso no es pecado. Porque no entendía. ¿Qué está pasando? Es como cuando uno es pequeño y los padres lo castigan a uno, ¿verdad? Y uno está bravísimo, resentidísimo con el papá, con la mamá. Son malos, me pegan porque quiere. Cuando uno es grande, chuta, así me hizo falta un par de correazos más. Ahora uno entiende, ¿verdad? Pero cuando uno es niño, bravísimo uno, ¿verdad? ¿Qué pasó con Job? ¿Cómo estaba Job? No estaba bravo, pero sí estaba un poquito indignado, créanme. Señor, yo le he ayudado al huérfano, a la viuda. Y mira. Y dice que Dios le habla desde un torbellino. Y Dios ni siquiera le explica. No le dijo, verás, Job, lo que pasa es que... Le dice, no soy yo el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. No soy yo el que... Bueno, ahí le pone un montón de ejemplos que ya ni me acuerdo. ¿Y qué dice Job? Lo siento, Señor. Porque Job estaba dudando de la sabiduría infinita de Dios. Dios nunca le explicó a Job lo que estaba pasando. Nunca se enteró Job qué había pasado. Simplemente él decidió creer por fe. Y cuando pasó la prueba, ¿qué sucedió? ¿No se le devolvió 7 veces más todo lo que tenía? ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos al cielo? No va a ser 7 veces. Créame que no va a ser 7 veces. Va a ser 70 veces 7. Por decirlo de alguna manera, nada más. Porque lo que nos espera arriba no tiene precio, no tiene comparación. Es un regalo inmerecible. Pero es una cuestión de qué. Entonces con estos va a cerrar el juicio. Entonces cuando comience aquí a ver un movimiento que comiencen a ponerse leyes religiosas en el mundo entero, la hora de su juicio ha llegado. Otra vez se va a volver a proclamar el clamor de media
noche. Ahí se van a ver los verdaderos hijos de Dios. Van a ser los verdaderos hijos de Dios los que den ese mensaje, porque son los únicos que lo han comprendido. Y una vez que estos... Miren, ¿con quién empezó todo esto? Con un simple granjero. Que no era erudito, no era teólogo. Una Biblia y una concordancia era todo lo que tenía. No tenía nada. No tenía nada. No es que él te venía descendiente de Wycliffe. No era nadie. Era como ver a cualquiera de los que vive aquí en esta comunidad. Así. Una persona común y corriente. Con un hombre empezó todo un movimiento que ha llegado hasta el día de hoy. Así de simple es todo, ¿no? Entonces en el tiempo del fin va a ser exactamente lo mismo, pero una escala mucho mayor. La hora de su juicio ha llegado. Y ese es el mensaje del primer ángel. Hay mucho más que decir, pero ya el tiempo se nos ha acabado. Pero termino con el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién hay que darle gloria? ¿A quién está dando gloria a todo el mundo entero en ese momento? A la bestia. ¿Quién? Como la bestia. ¿Y qué dice el ángel? No. ¿A quién hay que darle gloria? A Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo el juicio. Ya, que ya les expliqué esto. Y adorar a aquel que hizo el cielo. ¿A quién dice que hay que adorar? A Dios. ¿Y a quién está adorando todo el mundo? A la bestia. Y la adoraron los que no están escritos en el libro de la vida. La adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué dicen estos ángeles? ¿Qué dicen las personas, los verdaderos cristianos de esa época? ¿Adorar qué cosa? A Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Al Dios cree. Ador. ¿Y en dónde más dice esto? Éxodo 28. Ahí también dice que Dios es el cree. Ador. ¿A dónde nos está mandando también este mensaje? A los 10 mandamientos. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. Y en la tarde vamos a hablar de la caída de Babilonia, ¿ya? Entonces este ha sido el mensaje del primer ángel. Créanme que el tema es corto para todo lo que implica todo esto, ¿no? Pero nosotros estamos viviendo a vísperas de otro clamor de medianoche. Pronto se dará. Si no estamos preparados, ¿qué vamos a proclamar? Nada, porque no sabemos nada, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude, Dios nos colme de más sabiduría también, de perseverancia y también de mucha paciencia, porque Dios, ¿qué dice en su palabra? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de... ¿Por qué paciencia? Porque lo que se viene al mundo entero es algo terrible. Y si nosotros no estamos preparados, no vamos a formar parte de los... Porque miren, estos son dos grupos. Uno, los que van a dar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Dios. Y otro, los que van a dar el mensaje de la bestia. Eso es así de simple. O estamos de un lado o del otro. No, es que yo no soy ni cristiano ni ateo. No. Aquí no hay dos grupos. No, pero no hay grupo intermedio. Aquí hay dos grupos, sí o no. Blanco y negro. Dios o Satanás. Aquí no va a haber nada neutral. El mundo entero se dirige a eso, y si nosotros no estamos preparados y no entendemos estas cosas, simplemente vamos a formar parte de las filas del enemigo, porque hemos sido totalmente engañados, ¿sí? Pues en la tarde continuamos.